Hola, muy buenas a todos. Buenas, buenas. Les damos la bienvenida a nuestro nuevo podcast. Esta vez se va a tratar de Scary Movie. ¿Estás seguro que estamos hablando de Scary Movie? ¿Cómo que no? ¿Puede no ser Scary Movie esta película? Y la verdad que tiene escenas bastante parecidas, pero la película de la que vamos a estar hablando hoy no es Scary Movie, por más que originalmente se iba a llamar así, antes de llamarse como es. Ay, qué tonto, me confundí, Marto. ¿Te acordás cuál es, no? Si querés te muestro un podcast sobre la película, así refrescamos un poco. Esta es la que termina con los asesinatos de... Shh. Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Martín Selem Y yo soy Danny Tom. y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Spoiler Podcast. Arrancamos un nuevo año y la verdad les agradecemos mucho a todos ustedes que nos están acompañando desde, bueno, hace ya un año exactamente, donde estábamos empezando este proyecto con nuestro primer episodio de Pixar. El 00. El 00, y la verdad que es algo que les agradecemos muchísimo porque lo disfrutamos un montón entre nosotros con Dani, la verdad que lo pasamos súper bien grabando estos episodios. Y este año vamos a arrancar con una saga, con la primera entrega de la saga, que hoy está en boca de muchas personas porque es una saga que nos está invitando al cine en este primer mes del año donde no tenemos muchas propuestas interesantes, no hay tantas películas y tantos estrenos que nos vuelen la cabeza para ir a las salas, está bastante tranquilo, de hecho está Clifford y no hay mucho más. Ahora dentro de poco quizás se vienen algunas importantes, pero enero suele ser un mes tranquilo, mucha gente está de vacaciones, está súper en otra y todos están hablando de Scream 5 que está en el cine y nos dio ganas de revisar un poco esta saga slasher que fue muy popular en su momento y que hoy en día la verdad todavía no vimos la quinta, pero está teniendo críticas muy positivas entre la gente. Así que vamos a dedicar varios podcasts a esta saga que arrancó en el 96. Arrancó en el 96 exactamente. Tuvo 4 entregas hasta ahora, más la quinta que está saliendo ahora en el cine. Y tuvo una serie también que no tiene que ver con la historia canon de las películas, pero está basada un poco en lo que pasa en las mismas, principalmente en el género. Es un género que particularmente destaca, su género slasher, pero que en este universo fílmico destaca por el nivel de comentarios meta que llegan a hacer. Es como si la película fuera un comentario sobre sí misma. Es que la película, más que nada en esta primera entrega, yo no vi la serie y de hecho todavía no vi las secuelas, por más que conozco muchas escenas clave. La 2 sé que tiene una escena en el comienzo que es súper importante, la conozco, sé de qué trata, pero nunca vi las películas enteras. Y esta vez también fue la primera vez que vi la primera película. Sé que tiene muchos comentarios meta, pero también es muy importante saber por qué vienen todos estos comentarios meta y de dónde viene este lenguaje que trata la película, que es muy original dentro del slasher y no era tan visto antes de la llegada de Scream. Scream, dentro de todo, viene a revolucionar un poco, a darle una vuelta a todo lo que es el género slasher y a su vez es como algunos suelen decir, una carta de amor al género, porque se nota que está escrito desde un punto de alguien que lo ama. Hay muchas referencias, hay muchos easter eggs y se nota que desde el lenguaje de los personajes en esta primera película se conoce mucho todo este género. La película en sí empieza con una escena que tiene una actriz muy famosa y ya para cuando termina la primera escena esta actriz murió. Es decir, la película arranca con una actriz muy potente matándola. Ya ahí te da todo. Bueno, tenemos a Drew Barrymore en esta escena, que para este momento ya era una actriz con bastante trayectoria, ya estaba muy consolidada dentro de Hollywood y dentro de las películas. Después tuvo otras grandes producciones y creció todavía más. Hasta el día de hoy es una de las actrices más talentosas o de más renombre que hay. Pero ella arrancó su carrera desde muy chiquita. Y fue algo que tuvo mucha influencia para la película. Y quiero volver un poco para atrás antes de hablar de esta primera escena que es de lo mejor que tiene la película y que es clave, para hablar un poco de cómo se llegó a realizar Scream. Iba a decir Scary Movie. ¿Cómo se llegó a realizar Scream? Todo esto comienza porque el guionista, que se llama Kevin Williamson,
estaba en una situación bastante jodida económicamente y tenía que ganar algo de guita en su momento. Y dentro de su carrera, él ya había escrito algunos guiones importantes, como el de I Know What You Did Last Summer, y estaba en un momento donde tenía que mandar algo, no sabía lo que hacer, estaba como bastante estancado, parece, por lo que venía escuchando, y empezó a mostrar algunos guiones, algunas propuestas, empezó a pitchear ideas a distintas productoras, y entre una de esas ideas que tenía un cortometraje, era algo cortito en ese momento, que es lo que termina desembocando después en Scream. Que básicamente esto cortito que tenía escrito al principio debe venir a ser, yo calculo, la secuencia inicial de la película. A su vez, cuando Miramax, que es una de las productoras de la película junto a Dimension Films, Miramax le da el ok y empiezan a buscar un director. Como director, la primera idea que tuvieron fue Wes Craven. ¿Vos lo ubicás, Dani? Me suena mucho. Es un director que para lo que es el género de terror y de slasher es muy importante, es como uno de los padres del género y del terror, porque es quien trajo a la vida personajes importantes como Freddy Krueger, por ejemplo, y fue el director de estas películas. Y era una idea muy buena para dirigir un nuevo slasher que venía en un momento donde el género ya estaba muy bajo, tenía pocas ganancias, ya mucha gente no lo veía. Es como que hubo una época con muchas películas slasher, más que nada a partir de Halloween, que es una película muy referenciada en Scream. Luego tuvimos, bueno, Freddy Krueger, Jason, muchísimos más. Y esa fue como la época dorada, la más importante. Pero después el género quedó bastante estancado y la quemaron bastante la idea. Mirá qué interesante que el mismo director, Wes Craven, aparezca en la producción de la película cuando aparece un cameo de Freddy en una escena. Bueno, no solo es el cameo de Freddy en esa escena el que aparece, porque hay una escena donde tenemos un conserje limpiando y está vestido como Freddy Krueger. Ese conserje, aparte de estar vestido como Freddy Krueger, es Wes Craven. Es el tipo metido ahí en la película, es él. Mirá. El tipo le tiene mucho amor, por más que en ese momento se había ido del género. Y cuando le llevaron la propuesta, no quiso volver, no quiso. Al principio la rechazó, y la película medio que estuvo en un limbo en búsqueda de directores porque no la tomaban, o sea, no había nadie que se le acerque. Y justamente vuelvo a Drew Barrymore porque que esté ella, que era una actriz de renombre, fue lo que hizo que Wes Craven quiera participar del proyecto. Dijo, bueno, si esta actriz se copó, yo estoy adentro, vuelvo. Cosa que después fue una sorpresa y lo hizo dudar un toque, parece, que la mataban al principio. Se muere en esta primera secuencia. Y a mí en lo personal me gusta muchísimo que hagan esto. Que hoy en día hay varias producciones que lo están haciendo, cada vez lo veo más o lo noto más. Pero esto de agarrar a alguien muy conocido para que vos digas, bueno, es el protagonista de la película cuando no conoces mucho de la película y de qué trata. Después, bueno, te sorprende un montón que te lo maten ahí. Mismo en el póster de la película aparece ahí Drew Barrymore y en realidad aparece 5 minutos ella en la película. Y otra cosa más, a ver, a partir de acá se tomó, supongo, de ejemplo esta película para muchas otras producciones, como por ejemplo series de televisión del estilo slasher que hacían cosas parecidas. No voy a nombrar para no spoilear, pero bastante buenas. Aunque sea por ahora, solo vamos a spoilear esta película. Pero sí, es una escena que quedó marcada para la historia, que muchos la referenciaron después, y que de hecho, bueno, tenemos la propia Scary Movie, que básicamente es una parodia de esta película. Pero me sorprende porque yo conocía Scary Movie antes de ver esta película. Scary Movie me la sé de memoria. Y es como que ver esta película fue como en parte Es ver Scary Movie. fue como ver un calco en general de Scary Movie Sí. en algunos planos, escenas o locaciones. Por más que la peli va por otro lado, pero me sorprende también que esta peli parece ser una parodia también, porque tiene cosas que no se las toman muy en serio. Exactamente, es una película cómica también. Lo que pasa es que no es una película de terror, es un slasher, pero no es para que te dé miedo, es para que te dé más como suspenso, es para que te atrape y quieras saber qué es lo que está pasando, querés entender el misterio, querés resolver y saber qué es lo que va a pasar y cómo
¿se van a salvar o no se van a salvar? Es más de tensión que de otra cosa. Y sobre todo, ¿quién es el asesino? ¿Quién es este Ghostface que está acechando a Cindy y a todos estos estudiantes? No se llama Y Cindy, Cindy. Sidney. Es Sydney. Cindy es de Scary Movie. ¡Ay, no! Es que, ¿sabes qué pasa? Que en Scary Movie la protagonista es Cindy Campbell. Claro. ¿Qué Sí, pasa? sí. Campbell es el apellido de Neve Campbell. Entonces es un juego de palabras. Es muy gracioso eso. Neve Campbell es la actriz de Sidney Prescott. Es verdad, alto pifie. Sí, no, es verdad, se llama Sidney. Pero bueno, en fin, el objetivo de la película, o lo que más me cautivó mientras la veía, era estar al tanto de ver las situaciones, qué pasaba alrededor con cada uno de los personajes que nos presentaban, que hay un cast increíble, de mucha gente, o sea, muchos posibles sospechosos, y tratar de ver si tenía la de ser o la de no ser, y la verdad es que todos tienen razones para ser el asesino y a su vez tienen razones para no ser el asesino, porque a veces, en la mayoría de los casos, vemos al asesino cuando alguno está presente, y a veces, cuando no está el asesino, vemos situaciones en las que cada uno de estos chicos va tirando algunas frases o hace algunas acciones que decimos, esto es medio raro, por acá debe ir la cosa. Pero la película tiene sus muchos giros, como el de Drew Barrymore al principio, que se termina muriendo. Hablemos si querés un poco de esta secuencia inicial, si te copa, que es muy interesante. Sí, pero quería agregar que en la misma película te dicen en un momento, así tan meta es la película que te va adelantando todo lo que va a pasar, te dicen, todos son sospechosos, cualquiera podría ser el asesino, y es exactamente así, cualquiera podría ser el asesino en la película. Entonces, todos tienen alguna acción en algún momento o hay algún plano que te muestran la película que vos decís, será este, será el otro. No sé, en un momento al jefe de policía le muestran los zapatos y vos decís, tiene los mismos zapatos que el asesino. Y es como que te engaña por ese lado todo el tiempo la película. Es que cada uno puede ser sospechoso, porque de hecho hasta los personajes que aparecen mínimo en la película, como el director de la escuela, que aparece 5 segundos en la película, tienen escenas, como en este caso el director, que está en una habitación solo probándose el traje y jugueteando un poco con él, que tal vez, bueno, no nos diga es el asesino, pero nos da una mínima razón para decir quizás es alguien externo que no estamos viendo mucho, pero después todos los amigos de Sidney podrían serlo. Recapitulemos un poco qué pasa en la primera escena de la película, si te parece. Dale, volvamos un poco para atrás, que es importante hablar de esta primera escena porque es de lo más destacado, nos mete un poco en el mundo, en el clima, y nos dice un poco la manera que va a tener la película más adelante de contar la historia. Aparece, si no me equivoco, se llama Casey, que es el personaje interpretado por Drew Barrymore, que es una chica adolescente que está en su casa haciéndose pochoclos y de repente recibe una llamada. Recibe una llamada, atiende y escucha con una voz rara que le empiezan a hablar. Y ella, en vez de cortar el teléfono, sigue hablando y le sigue metiendo charla y le empieza a hacer preguntas y ella piensa que es alguien haciéndole una joda, que no sabe, no se imagina quién es. Piensa como es en el género los típicos adolescentes que dice, uy, me está tirando onda, es alguien que me está chamullando, tal vez. Y de repente, ¿qué pasa? Empiezan a pasar cosas que la empiezan a asustar. ¿Qué pasa, Marto? Primero que nada, en la llamada ya se empiezan a ver muchas referencias a todo lo que es el cine de terror. Porque le empieza a preguntar primero, ¿cuál es tu película de terror favorita? Como que la empieza a interrogar un poco, pero después empieza a notar cosas raras en su casa, o sea, le empieza a decir, mirá al patio, y de golpe cuando va, ve al novio atado, y después de eso le empieza a pedir, medio a obligar, de que juegue un juego. Entonces ella no quiere al principio, le empieza a decir que no, y la empieza a persuadir, es como que le dice, mira, hacemos una de prueba, esta es fácil, y obviamente la termina recagando porque primero le hace una pregunta súper fácil, no me acuerdo el nombre de quién le preguntaba, pero era también de algún personaje, ella lo responde, es correcto,
Y después le dice, bueno, ¿quién es el que está abajo de la máscara de hockey en la película de Viernes 13? ¿Quién es el asesino de Viernes 13? Le dice. Ahí te mete tremendo spoiler si no viste la primera de Viernes 13, porque ella responde, es Jason, lo que cualquier persona que no conoce mucho de la película respondería por cultura general, por saber que Jason es el de la máscara de hockey. Y no, porque si viste la película, sabes que en realidad en la 1 es la mamá de Jason vengándose por la muerte del hijo de todos los campistas que lo asesinaron. Después en la segunda sí, flashean más, es el tipo que revive, pero ahí la caga. Ella dice en un momento, no puede ser, yo la vi 20 veces, yo sé quién es, y después él le dice, no, lo mismo que acabas de decir vos, Marto, la corrige, y ella dice, no, me tendiste una trampa. Y sí, y ahí termina asesinando al novio y ella más vale que se da cuenta, si ya le llamó la atención ver al novio atado, que ya era grave, ahí se da cuenta de que el tipo está predispuesto a asesinar personas porque lo mata el novio, y después ella sale, se va para afuera, el tipo aparece adentro en un momento, aparece Ghostface, lo vemos por primera vez con el típico atuendo y la máscara de cotillón que parece super low cost, pero me gusta eso, que es también un disfraz que cualquiera podría comprar a la vuelta de su casa y es bastante original, se volvió bastante icónico con los años. Lo vemos por primera vez ahí. Ella me mata que durante toda la película, al principio ella, Casey, y después la protagonista, lo dejan como 30 veces trabado con una puerta. Acá es la primera vez, le cierra la puerta y queda el tipo metido adentro que no puede salir, no puede abrir puertas, pobre. Sí, le deja la puerta trabada, se empieza a escapar, pero al final termina muriendo. Y es interesante porque termina muriendo en manos de este asesino, pero de una manera que es como que el asesino deja toda una escena del crimen armada con su cuerpo partido en 1000 pedazos, básicamente saliéndose las tripas. Un horror. Tenemos a los padres que después vuelven a la casa. Ella tenía la casa sola. Vuelven a la casa los padres y la ven colgada ahí en el árbol. Y tenemos la referencia que yo la retenía de Scary Movie, pero acá pasa y surge de esta película toda la referencia y el simbolismo que hacen con los pochoclos. Sí, es verdad, están los pochoclos ahí incendiándose cuando llegan los papás. El tema es que, a lo que iba con que es interesante, es que no te muestran la historia, no te muestran el por qué son asesinadas estas dos personas, no sabes nada. Tenés que meterte en la historia. Pero ¿qué pasa? Y spoiler alert, a los 10 minutos de que empieza la introducción en sí de la película, es decir, después de ese prólogo, ya te dijeron el motivo por el cual fue asesinada y quién lo asesinó. Pero nunca más se vuelve a tocar el tema de por qué pudo haber sido asesinada o quién pudo haberla asesinado. Como yo ya había visto la película y yo ya sabía quiénes eran los asesinos, presté más atención a qué decían, qué es lo que estaba pasando. Entonces, en un momento, uno de los personajes le dice al... Y ahora no me acuerdo cómo se llama el de Scooby-Doo, Shaggy. ¿Cómo se llama en la película? El famoso Shaggy. En la película se llamaba Stu. Pero uno de los personajes le dice a Stu, que es el mismo actor de Shaggy de Scooby-Doo, le dice, vos no salías con ella y ella te cortó por ese chabón. Entonces ya ahí uno se da una idea de por qué la pudieron haber matado. Uno se da una idea de por qué ella. Porque podrían haber matado a cualquier otra chica en realidad. Pero ¿por qué justo esta Casey tenía que aparecer muerta? Claro, porque esta Casey lo dejó a uno de los asesinos por el otro chabón, entonces mató a Casey y al otro chabón. ¿Sabés que ahora que lo decís, tiene mucho sentido? Yo como todavía no sabía quién era el asesino y era la primera vez que la veía, no le presté tanta atención, pero debe ser una película que si ves por segunda vez le encontrás muchos más detalles alrededor y muchas más referencias a todo lo que se puede venir más adelante, ¿no? Como casi todas las películas, pero sí. Sí, sí. Y volviendo un poco más a toda esta secuencia inicial que vos decías que con tan solo una primera secuencia ya te explican un montón de cosas, yo lo que iba a decir es que fácilmente esto podría funcionar como un cortometraje autoconclusivo que tiene un principio y un final y podría haber salido así. Es súper llamativo y está buenísimo, pero termina siendo un prólogo y recién ahí vamos a la escuela donde se ve que asistía Casey, la chica asesinada,
Y ahí se nos presentan a todos los protagonistas, que si querés los repasamos un poco, ¿te parece, Dani? Dale. Por un lado tenemos a Sidney Prescott, que es la protagonista, la que, bueno, tiene los encuentros cara a cara con Ghostface más adelante y es a la que están buscando, más que nada. Después tenemos a Stu, que Stu para mí fue bastante sospechoso, un poco por la relación que tiene con el novio de Sidney, que ahora lo vamos a nombrar, pero también es uno que es como bastante chistoso, pero es como que tiene muchos momentos donde está desaparecido, ¿no? Hay muchas escenas donde de golpe no está el tipo. Incluyendo la escena final donde están en la fiesta que dice voy a buscar algo en la heladera y nunca vuelve. De ahí podemos sacar algunas conclusiones que tal vez lo hacen un poco sospechoso, tal vez. Después, dentro de el grupete de amigos protagonistas, tenemos a Cotton, que básicamente es el pibe que más referencias hace de películas, que está todo el tiempo tirando cosas de películas. Por más que antes lo nombraba, todos los personajes son fanáticos de las películas y homenajean a las películas de terror. Este pibe es el que tiene esta escena en el videoclub que tira todo el tiempo muchos datos y muchas internas de todo lo que es el género slasher y es muy gracioso en general. Y después tenemos al novio de Sidney, a Billy se llamaba, que es como que te hace dudar porque todo el tiempo la película es como que te está diciendo este es el asesino. Miralo como es, está re loco, es un sacado. De hecho, desde el principio, cuando Sidney tiene el primer ataque, Sidney es atacada. claro, cuando es atacada, lo manda a la cárcel, lo termina culpando porque cree que es el sospechoso y al principio es uno de los que más motivos tiene. Y la película todo el tiempo hace eso de que te dice, este es muy obvio. Y vos pensás, es muy obvio, posiblemente no sea, pero todo el tiempo pensás que es en general. Hace eso con todos los personajes. Hace eso con el director que dice, los odio, estos chicos de mierda que solamente hacen quilombo, que hacen todo mal, que se portan mal. Después aparece el papá de Sidney que siempre está desaparecido en un momento. Entonces vos decís, qué raro que haya aparecido un segundo y haya desaparecido. Después tenés a Dewey, que todavía no lo nombramos, pero que todo el tiempo aparece en una situación muy sospechosa. Bueno, Dewey está retratado como el policía primerizo, medio tonto y a veces te llama la atención también porque es como que parece que no quiere investigar o que no investiga las cosas bien como se debe y también te hace sospechar mucho. Más viniendo, te lo digo, más viniendo de Scary Movie donde el plot twist, bueno, spoiler de Scary Movie, ya fue. El plot twist es que el que vendría a ser Dewey, que en esa película es Duffy, termina siendo el asesino. Y acá es como que también pensaba, uy, ¿será exactamente el mismo giro? Veía que la película era tan igual a Scary Movie que decía, tal vez fueron tan descarados de copiar exactamente el mismo final. Y es como que yo le tiré todas las fichas a Dewey, porque pensaba que iba a ir por ahí. Y tiene muchas de ser el asesino. Después la única que más o menos uno dice, che, no creo que sea esta, es la reportera. Sí, Gail, alias Mónica Geller, que ya estaba haciendo Friends en esta época, ya era muy famosa, pero tomó el papel justamente para agarrar algo distinto, para que no la encasillen con los papeles de comedia en esa época y se metió un poco en el terror. Dato curioso, ya que mencionamos a Dewey y ya que mencionamos a Gail, Dewey y Gail en la vida real se conocieron en la filmación de esta película y se terminaron casando, ¿sabías eso? Yo había escuchado que ya eran pareja para ese momento, pero puede ser que se hayan conocido ahí. Tengo entendido que se conocieron ahí, pero puede ser que esté flasheando yo. Bueno, a chequear, pero sí, fueron pareja durante muchos años, creo que hasta 2013 por ahí, aprox. Sí, y de hecho, bueno, siguen apareciendo en las películas a pesar de que ya no son un matrimonio. Yo no sabía que, bueno, iba a decir Mónica, Gail vuelve para la quinta, es lo único que sabía, pero no tengo mucha data de quiénes vuelven más adelante. De hecho, solo sé que vuelven Gail y Casey en la quinta, pero yo todavía estoy en blanco y lo vamos a descubrir un poco juntos en los próximos episodios. ¿Casey vuelve en la quinta? No sabía. Apa. ¿Casey Drew Barrymore? No, Sidney. ¿O quisiste decir Sidney? Sidney. Qué raro. Como que, ¿qué hacen? La primera muerte de todas. Es una precuela al final. Hay una amiga que no hablamos. Está la hermana de Dewey, sí. Esa. Que ahora no me acuerdo el nombre. Tatum puede ser. Tatum, sí. Que
también es como que no tiene demasiado protagonismo. Entonces vos decís, qué raro, pero bueno, es como que está todo el tiempo apoyándola a Sydney. Que en algún punto vos decís, qué raro la manera en la que la apoya, cómo la acompaña. Pero después decís, bueno, pero es la amiga, pero igual sospechás un poquito. Pero también ayuda para meter un poco más en clima a Dewey, porque Dewey es el hermano y tenemos escenas en la casa donde ella, Tatum, está con Sydney y es como que estamos atentos a lo que está haciendo Dewey, porque en un momento, es más, Sydney recibe una llamada del asesino en ese momento, es justo cuando no lo vemos a Dewey, porque Dewey antes había entrado a la habitación y se había ido, y después de eso vuelve Dewey, entonces también es como que estamos ahí dando vueltas diciendo, che, hay algo. Pero también Tatum tiene una de las muertes más recordadas tal vez de esta película, ¿no? Una de las más impactantes o originales, podríamos decir, porque tiene esta muerte casi al final de la película con el garage, con la persiana del garage. De hecho, por un tiempo uno piensa que es Dewey el que la está matando a su propia hermana. Dice, ¿cómo la va a matar así? Y al final en realidad igual es el novio, así que igual de malo, pero... Sí, sería más fuerte igual que sea el hermano de golpe. Había que buscarle los motivos, pero todos tenían motivos. Hasta el mismo padre de Sydney, que Sydney tiene un trasfondo familiar también, que nos lo enseñan desde el principio de la película, y parece que la madre había fallecido hace más o menos un año, no mucho tiempo. Había sido asesinada. Y había mala reputación de ella también entre los compañeros de la escuela. Qué forros que eran que en el baño tenemos una escena donde Sydney se esconde en el baño y escucha a unas compañeras hablando de ella y bardean a la madre. Sí, igual todo el tema con la madre de Sydney es un tema que no estaba evidentemente del todo resuelto porque, ¿qué pasa? Aparece Gail, la reportera, que viene a plantear un montón de rumores de que la mamá de Sydney se acostaba con varios chabones y viene a poner en duda esta idea de que el asesino de la madre de Sydney era el que Sydney había acusado como el asesino. Y justamente, al parecer, al final de la película, tenía razón la reportera diciendo que no era el que Sydney decía. Claro, bueno, de hecho la reportera, nosotros ya sabíamos que dentro de todas las personas venía a ser una de las que menos protagonismo iba a tener en los asesinatos, menos involucrada iba a estar en los asesinatos. Pero también sabemos que es una persona que está dispuesta a darlo todo por su carrera, ¿no? Porque siempre quiere conseguir las notas, se mete en cualquier lado, medio que un poco se chamulla a Dewey para tener acceso a información o algunos espacios. Se mete con él a la fiesta de la hermana y mete una cámara después. Y al final de todo, ella, bueno, termina teniendo razón con lo que vos decías antes. Y también se termina metiendo mucho en la escena final del crimen, porque termina siendo golpeada. Salvando a Sydney. Sí, pero termina en el piso con Dewey, que... En esa escena del final, si querés que pasemos un poco a hablar del final ya? Dale, hablemos un poco del final. Bueno, durante toda la película, como ya decíamos antes, teníamos estas falsas alarmas con los personajes. Y todo el tiempo estábamos tratando de descifrar quién podía ser y quién no. Era un misterio constante. Lo del novio era raro porque cuando había estado en la cárcel, Sydney había recibido otra llamada. Pero después, en esta escena final, antes lo habíamos mencionado, tenemos un momento en donde están todos en la fiesta de Tatum y están todos mirando la película de Halloween, que ahí meten tremendas referencias a Jamie Lee Curtis, a las Scream Queens. Realmente hablan mucho de los estereotipos. Un poco paródico, pero es gracioso porque es paródico y a la vez termina pasando en la película. Todo lo que ellos nombran que pasa y que es cliché, la película lo tiene. Y es un poco autorreferencial. Sí, igual, por más autorreferencial que sea, es un poco una película que termina diciéndote, mira, estas son las reglas de este cine y nosotros queremos venir a romperlas. Algunas las rompen y otras no. Pero sí, pasan muchas de las que nombran. Sí, y en esta fiesta tenemos un momento, bueno... Antes lo nombré, todo esto ya lo estamos repitiendo, pero Stu dice voy a buscar algo a la heladera, se va y nosotros antes, cuando asesinan a Tatum, ya vemos que ella había ido a buscar algo en la heladera también. Estaba la heladera ahí, donde la habían asesinado en el garage, y pasa mucho tiempo donde no lo vemos a Stu. Y es raro, o lo mataron, pero no nos lo mostraron, cosa que en un slasher es raro que no te muestren una muerte brutal de uno de los protagonistas.
o es uno de los involucrados. Pero es como que también decís, ¿será él? Porque también tenemos otros alrededor y hay que ver qué onda. Tenemos una escena final con Ghostface donde se nos termina revelando la verdad. Es una escena muy loca porque parece que se mueren los personajes como 4 veces, los acuchillan, después vuelven. Sidney estaba arriba con el novio también en este intento de tener sexo. Creo que finalmente lo tenían, ¿no? Al final sí. Finalmente. No tenía un candado como en Scary Movie. Finalmente, bueno, se termina cruzando a Ghostface cuando está con el novio. Eso nos termina tal vez diciendo que puede llegar a ser Stu también. Pero es raro porque también tenemos escenas abajo con Stu mirando la película. Y es como que da muchas vueltas con todo eso. Pero finalmente se nos termina revelando en esta escena final con todo el ataque que son 2. Son 2. Y claro, ¿cómo podrían haberlo hecho si no eran 2? Pensá que en más de una ocasión les venía bárbaro que sea más de uno, para poder estar en más de un momento a la vez. No te voy a mentir, era de lo poco que sabía de la película. Lo único que yo ya conocía de Scream, aparte de algunos detallitos, era que sobre el final, al menos en alguna de las películas, yo calculaba que era esta, había 2 asesinos, que no era uno solo. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si no se está teletransportando o hay muchos agujeros de guión en el medio. Y en este caso, ¿quiénes eran estos 2? Eran Stu, que tenía todo el sentido del mundo porque no aparecía más el chabón, y finalmente era el novio de Sidney. Claro, bueno, resulta que a Sidney se le acercó con intenciones de arruinarle la vida desde un primer momento, básicamente porque la mamá de Sidney le había arruinado la vida a él cuando se acostó con el papá de él, entonces hizo que su mamá los abandone y así es como él terminó matando a la madre de Sidney y después terminó matando con su amigo a Casey y después terminó intentando matar a Sidney y a todas las personas que mató. Todo rebuscadísimo. Súper rebuscado, pero es gracioso ver cómo va pasando todo esto en la escena, porque también es medio como autoparódico, pero algo que me encanta, que lo nombran los personajes en la película, los asesinos, es cómo este amor por las películas que vemos durante la película es lo que termina llevando a ellos a hacer esto. Ellos dicen, no lo hacemos porque amamos las películas, pero nos ayuda a ser más creativos en lo que hacemos. Y es como que las mismas películas slasher son las que terminan motivando a ellos a hacer esto de esta forma, hacerlo como un juego. Básicamente lo que dicen es, las películas de terror no hacen a los psicópatas, pero los psicópatas sacamos buenas ideas de las películas de terror, algo así. Dice. Claro, algo así, como que los psicópatas ya están, ya existen, y una película no les va a cambiar de opinión, o no va a hacer que yo, que miro la película un viernes a la noche, me vuelva re loco y quiera matar a todos mis amigos. O sí, no sé. Qué moraleja, ¿no? Buenas ideas, Marto. Exactamente, viste, muy profundo todo esto, para reflexionar, para pensar un poco más en este día. Yo te quería tirar unos datos curiosos, a mí me encanta, no puedo dejar pasar en este primer podcast sobre Scream el diseño de Ghostface, toda esa máscara que tiene. Es muy loco la vinculación que tiene la máscara con el cuadro de El Grito, que tiene el tipo la cara estirada. Sí. Es re loco porque el cuadro tiene a una persona con la cara toda estirada, muy similar a la máscara de Ghostface, y el cuadro se llama El Grito, Scream, igual que la película. Claro. Y también escuché un dato que me llamó mucho la atención, y como amo la película la quería meter acá también, que cuando hacían los diseños para la máscara o el look más que nada de Ghostface, tiraron muchas ideas que no les copaba a los que estaban involucrados en la producción y al director. Y al final lo más simple es lo que terminó ganando. Sí, pero más allá de eso, porque quizá estaba pensado que sea una máscara, pero la máscara, un día que la producción estuvo chequeando el set de una película de Hitchcock que me encanta, es de mis favoritas de Hitchcock, que se llama La sombra de una duda. Es una peli más vieja, en blanco y negro, pero se ve que los de la producción estaban chequeando ese set, no sé para qué, y parece que entre los elementos de utilería o lo que había quedado dando vueltas por ahí, estaba la máscara. Mirá. Y la usaron, finalmente la usaron, y me termina copando mucho el look porque, como decía antes, es algo que podés comprar en un cotillón, y es algo que hoy en día en cualquier cotillón más o menos tenés una máscara de Ghostface. Muchos le dicen la máscara de Scream porque, bueno, así se lo conoce. Lo dicen en la misma película en un momento. Que llega en un momento Dewey con la máscara en la mano
a la cosa de policía y le dice a los policías, básicamente esta máscara te la compras en cualquier estación de servicio de por ahí. Entonces está diciendo que la podría haber comprado cualquiera. Y eso terminó pasando a la realidad porque hoy en día haría la prueba de ir a un cotillón y posiblemente tengan más en épocas de Halloween tal vez, pero seguramente tengan una máscara de Scream y es algo que se usó mucho, quedó muy marcado en la cultura popular, entre los íconos del slasher. Yo me acuerdo cuando era chico que habían hecho un cumpleaños con animación y era todo temático de terror, venían como los animadores disfrazados y en un momento venían disfrazados de Scream, o sea, era algo que estaba dando vueltas por todos lados, como que quedó muy marcado. Y fue una peli que recaudó, creo que le fue bastante bien en taquilla. Cosa que generó varias secuelas, que las secuelas ya estaban pensadas por el guionista desde antes. Ya pensaba que iba a ser una trilogía y cuando terminó la primera había mostrado, no sé si un borrador, pero unas primeras líneas de lo que podía ser la secuela. Y ya quería que sea como una trilogía, que sea algo que quede, por más que después lo terminó extendiendo. Claro. Así que bueno, Dani, si te parece, vamos cerrando este primer podcast del año del 2022. Con nuestro primer podcast sobre la primera entrega de la saga de Scream, que te voy a decir la verdad, muy buena película y te adelanto, muy buena saga, ya para que sepas. Me realegro porque me da mucho miedo que de tanto estirarla la lleguen a cagar y espero que no pase porque en esta primera película no es que me enamoré del personaje y del tono, pero me enganchó un montón. Me gusta mucho el estilo que tiene, toda la onda así noventosa y autorreferencial a las películas del género, que yo me habré visto casi todas las películas que nombra y me encantó poder verla desde el lado de un fanático y ver que está hecha desde la mirada de un fanático y alguien que conoce mucho del género. Así que espero que sigan por este lado, espero que se vuelvan más meta todavía, que la flashen a lo Matrix, no importa, pero siento que tiene potencial para seguir. Y si me decís que es buena, ya me alegra, me voy feliz de la grabación de este capítulo. Sí, yo también, la verdad. Estoy contento de haber grabado este primer podcast del año con vos, Marto. Me encanta hacer este podcast. Sí, la verdad que es re lindo. Nos estamos escuchando muy próximamente en la siguiente entrega posiblemente de Scream. Sí, vamos a seguir hablando de todas las películas y llegaremos pronto a la nueva, a la que está llegando en los cines. ¿Te parece, Dani, decir las redes sociales donde nos pueden encontrar? Nos encuentran en Spoiler Podcast en Instagram, nos encuentran como Spoiler Podcast en TikTok, nos encuentran como Spoiler en YouTube y nos pueden escuchar desde Anchor, nos pueden escuchar desde Spotify. Sí, desde Google Podcast, Apple Podcast, casi que cualquier plataforma que permita podcast, ahí debemos estar. Por ahí dando vueltas es muy probable que nos encuentren y si no nos buscan en Google y por ahí vamos a andar. La verdad que estamos muy contentos, muchas gracias por escucharnos si se quedaron hasta acá y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Chau, chau. Chau. Spoiler sobre Scream. Finalmente eran dos asesinos, Billy Loomis y Stu. Ahora ya podés spoilear la película.